Oh, awfully nice, darling. ¿Cómo están? Bienvenidos para este proyecto que ya vimos unas imágenes de que lo vamos a crear. Es un mueblecito para colocar Hot Wheels o carritos de colección. Vamos a ocupar sacar dos piezas que miden 92 centímetros de largo con un corte 45 en el bisel. Otras dos piezas que miden 80 de ancho con un corte 45 en el bisel. Y 8 piecitas de 76 centímetros de largo. Unas escuadritas como estas, o igual si no las tienen pueden simplemente ingeniarse de otra manera. Una escuadra de yeso para verificar que todo está en orden. Cola, en este caso no cobra cola normal, un lápiz, una cinta y una clavadora neumática, o si no sería tornillo con taladreta si ustedes tienen, o una de estas. Los clavitos que vamos a utilizar son de 2 pulgadas de largo. Y para ello lo que vamos a comenzar a hacer es, entonces vamos a colocar las piezas más largas y nos vamos a apoyar de las escuadritas para formar la estructura, porque ya después lo que hacemos es que rellenamos con las otras piezas la parte de adentro y así es más fácil. Entonces voy a acomodar todo y ya les muestro cómo vamos a empezar la parte del armado. A few moments later. Entonces ya con las escuadras nos ayudamos para que los ángulos cierren bien. Entonces, aquí ya están todos los ángulos digamos, cerrados de forma correcta, 90 grados. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, tenemos cola en los 4 puntos, tenemos los ángulos y lo que vamos a hacer es colocar un par de clavitos. Con esta máquina. La siguiente parte es empezar a distribuir lo que son las partes del centro, que son estas piezas. Vamos a empezar a acomodarlas para distribuirlo. Entonces ya les muestro cómo quedan distribuidas. Ahora, en la siguiente parte del proceso lo que tenemos que seguir haciendo es distribuyendo las otras tablas, que eran 8, dejando 8 centímetros y 8 centímetros. Entonces utilizo estas cuadritos como referencia para que no se vaya a mover, pero ya con solo haber marcado y haber puesto todo a 8, él ya tiene que tirarnos los 8 centímetros. Entonces, igual, mismo método, aplicamos unos 3 clavitos y listo. Ok, y lo otro que sigue entonces sería igual, dejar 8 centímetros de espacio y 8 centímetros, entonces ya les muestro cómo va quedando ya todo el mueble listo y armado. A few moments later. Y aquí ya está armado nuestro mueble para carritos de Hot Wheels. Como ven, es algo muy sencillo de hacer. Ustedes lo pueden hacer en casa, simplemente ocupan 3 piezas de madera de 1x3, 3 pulgadas por 1 pulgada. Ocupan 3 piezas, parten esta a 92, esta a 80, 76, 76, 76, 76, 76, 76, 76, 76 y 80. Corte 45 para que cierre. Esos van con corte normal. Usamos una clavadora. Ahora lo que habría que hacer es tapar con masilla esos huequitos para lijar, emparejar los bordecitos, emparejar esos filos y ya quedará listo. Eso es un mueble que le caben, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espacios si utilizamos la parte interna. Aquí pueden caber unos 14 carros. Entonces son más de 120 carros que pueden colocar aquí de la edición Hot Wheels. Los pueden poner como de lado. Y entonces ya les muestro la otra parte del proceso. Es algo muy sencillo. Así en cruz se puede vender en unos $30, 15,000 colones. Y si ya lo pintan, le dan un acabado, un tonito, alguna cosa, lo pueden colocar en unos $40, unos 20,000 colones. Y ya les muestro cómo queda, porque este va a quedar en cruz. El cliente lo va a terminar. Yo nada más le entrego el producto de esa manera, pero bien lijadito. Entonces ya vamos a hacer la última parte del proceso. Que ya aquí se ha terminado el mueble exhibidor, entonces como ven es bastante bonito. Eso debes ponerlo arriba en una pared, guindarlo. Falta pintarlo, pero ya eso lo va a hacer el cliente, es el que le va a dar el tono final del color. Entonces son 9 espacios, 10 niveles. Muy lindo, muy rápido, muy fácil de hacer. Ya saben lo que tienen que hacer, darle me gusta, compartir, comentar. Seguirnos en todas sus redes sociales, PeanutGoodCR, Instagram, Facebook y YouTube. Gracias.